Buenas. Buenas. Hola. Faltaría Angeli. Ok, Hablando de lo malo que es el internet. sí, realmente. Pero Listo. bueno, listo, vamos a empezar. Como estábamos comentando hace ratito, vamos a hoy a refrescar lo que es el referente metodológico o capítulo 3 de su trabajo, de su proyecto, ¿ok? Sobre algunos puntos a modo de que ustedes puedan hacer las correcciones y enviármelo nuevamente la semana que viene con las observaciones para entonces ya dar por finiquitado ese capítulo y ustedes puedan entrar con ya lo que es el capítulo 4, referente técnico de ejecución del proyecto. Bien, vamos entonces a compartir la pantalla. Empezando a compartir. Alguien que me valide por micrófono, por favor, que están viendo un documento en PDF que tiene unos puntos relacionados al referente metodológico. No se ve nada todavía, profe. Ok. Nada. Bueno, Ya se ve. ya yo lo veo. Ok, ¿lo ven los Sí, demás? sí. Sí, ok, perfecto. Bien, Sí. ok, gracias. Vamos a apagar los micrófonos y lo activamos cuando yo les pida una pregunta, cuando termine este punto para darle a ustedes el derecho a la palabra. Bien, el referente metodológico. Fíjense que son pocos puntos, pero si se quiere es una de las partes bastante importantes del proyecto. ¿Por qué? Porque ahí se va a resumir, se va a presentar de forma muy resumida toda la metodología que ustedes utilizaron. ¿Okay? Es uno de los puntos de mayor pregunta en las defensas, ¿ok? Sobre todo sobre qué metodología utilizaron, qué instrumentos, cómo los aplicaron, etc. Entonces, el primer punto habla de la implementación de la investigación acción participativa como metodología. Sí, por favor, los micrófonos vamos a silenciarlos porque yo escucho todo lo que ustedes están escuchando. Sí, está abierto el micrófono. Implementación de la investigación. Duglimar, apaga el micrófono. Exacto, por favor. Ok, implementación de la investigación, acción participativa como metodología. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, ahí simplemente era hablar primero qué es la investigación, acción participativa, definirla y expresar cómo la implementaron. Si yo digo que la investigación, acción participativa es una metodología donde intervenimos, donde interactuamos con la comunidad, por ejemplo, entonces yo la defino y en el párrafo siguiente digo, bueno, en nuestro proyecto nosotros aplicamos o utilizamos la investigación acción participativa, dado que visitamos la comunidad, aplicamos instrumentos, nos reunimos con fulano, nos reunimos con sutano, hicimos esto, abordamos de tal forma, visitamos tantas veces las comunidades. Entonces, ya va un momento, por favor, porque definitivamente el tema está delicado, porque el ruido que ustedes tienen con el micrófono abierto a mí me molesta en el momento que estoy hablando, porque lo tengo justo en todo el oído. Ustedes lo tienen en la computadora, yo lo tengo en el oído. A ver, Angeli, no te puedo silenciar, hija. No sé por qué no me deja. Ok, sigo. Entonces, ahí simplemente lo que hacemos es la definición y después decimos cómo esta investigación, acción participativa, la pusimos en práctica. Esto no debería llevarme con un párrafo para la definición y 2 párrafos para explicar cómo hice la implementación. ¿Okay? Después, ya va un momento, vamos a ver qué es lo que tengo aquí en el chat. Sí, Angeli, si se escucha mal, lo siento por el grupo, pero es el tema de mi conexión, ¿ok? Entonces, es por eso que no me escuchan bien. Y ahí no puedo hacer más nada. Vamos a tener un poquito de paciencia. Bueno, pero igual, profe, usted siempre deja grabación y lo coloca en YouTube, ¿cierto? Cierto, cierto. Entonces, aquellas personas que no lo escuchan, tengan un poquito de paciencia. Cuando no me escuchan, por favor, las personas que me está apoyando, que escriben a sus demás compañeros. Cuando no me escuchan es porque ingresaron y no escogieron audio por computadora. Entonces, cuando no escogen esa opción, no pueden escucharme. Tienen que salirse, volver a ingresar y escoger la opción audio por computadora cuando se las presenta. Bien, listo el primer punto. El segundo punto habla de las fases de la IAP. Dependiendo del autor que usted investigó, ¿ok? Porque hay muchos autores que trabajan y que visualizan la IAP en diferentes fases, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, simplemente, primero que nada, citar, o sea, Pedro Pérez en el 2020, por ejemplo, en su artículo titulado Tal, señala que las fases de la IAP son, y las nombran,
¿ok? Primero las tienen que enunciar, 1, 2, 3, 4, 5. Después que las enuncian, las pueden describir brevemente y ya, esas son las fases de la IAP. Pueden, y sería muy bien visto para el jurado, que ustedes después del siguiente párrafo, ustedes digan cómo aplicaron. Si la primera fase fue planificación, diagnóstico, por ejemplo, entonces te dice, elaboramos un diagnóstico a través del diseño de instrumentos, análisis de resultados, y eso nos determinó el diagnóstico a través del árbol del problema, la matriz DOFA, etc. ¿Ok? Van a decir qué hicieron puntualmente en cada fase, para que se vea cómo utilizaron las fases de la IAP. El tercer punto corresponde a técnicas e instrumentos de recolección de datos. Eso ya lo tienen listo. ¿Por qué? Porque las técnicas que ya le habíamos visto del periodo pasado, bastante atrás, ya ustedes las manejan. O sea, si aplicaron una encuesta, si aplicaron un cuestionario, que es el instrumento, la técnica es la encuesta. Si aplicaron una entrevista, ¿qué tipo de entrevista es? Porque la técnica es la entrevista, pero entonces a ver si es una entrevista, ¿cuál de los tipos de entrevista que tenemos? Que ustedes de hecho hicieron bastante material sobre eso, hicimos un debate, si no mal recuerdo, tiempo atrás, el año pasado. Entonces, ¿qué tipo de entrevista utilizaron? ¿Okay? Entonces, nombrar técnicas utilizadas en el proyecto y las nombran. Primero definen qué es una técnica de investigación, después definen enuncian cuáles fueron las técnicas que utilizaron y luego las definen. Si utilizamos la encuesta, utilizamos la entrevista, entonces después definen qué es una encuesta y qué es una entrevista. Instrumentos de recolección de datos es el otro punto. Entonces ahí tienen que enunciar cuáles son los instrumentos que utilizaron. El cuestionario, si fue un guión de entrevista, ¿ok? Es simplemente nombrarlo y definirlo, más nada. Las fases de la investigación, hay muchos autores para ese punto, muchos. Cada autor observa la investigación y la enuncia con diferentes fases, ¿ok? Eso lo dejo libre. Usted escoge el autor y enuncia fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y después es en ese otro párrafo donde usted dice cómo aplicó cada fase. Muy parecido como hicieron las fases de la IAP. Las enuncian primero y después dicen cómo las aplicaron en su proyecto. Después viene organización y análisis de datos. Este análisis de datos ya ustedes lo tienen listo porque ustedes hicieron eso en el levantamiento del diagnóstico. Cuando ustedes aplicaron el primer instrumento o los primeros instrumentos, ustedes hicieron una matriz. Recuérdense que ustedes hicieron instrumentos donde preguntaban sí o no, donde si lo veían o no lo veían, si estaba presente o no presente. Entonces, en organización, simplemente ustedes van a decir cuántos. Si, por ejemplo, aplicaron 2 o 3 instrumentos, bueno, ¿cuál fue el primer instrumento? Por ejemplo, entrevista. El segundo instrumento fue una encuesta, o un cuestionario, o al revés, primero fue un cuestionario y después una entrevista. Ok, si fue un cuestionario, bueno, cuestionario A, nombre del cuestionario, organizado en tantas preguntas, ok, y muestran los resultados. ¿Y cómo lo hacen? Ya lo tienen la tabulación. Pregunta 1, viene la tabla, cuántos dijeron sí, cuántos dijeron no, o la matriz que casi todos los grupos tienen una matriz, y después los resultados, ok, la gráfica. Eso ya estaba listo. Eso es importantísimo. Por cada pregunta o por cada matriz debe haber un gráfico que yo pueda evidenciar eso. Ese es el soporte de su investigación. Si lo que hicimos fue entrevista, pues entonces debe estar el guión y las respuestas. Y debe haber un análisis después de todas las respuestas juntas, donde usted emita pueda parafrasear, pueda estimar cuál es el problema que se está presentando ahí. ¿Okay? Voy a dejar de compartir. Vamos a habilitar el derecho de palabra para que entonces ahora sí me pregunten, ¿ok? ¿Qué es lo que no queda claro? Se le volvió a ir ¿A quién se le volvió a ir? Ogdali, ¿qué pasó? No te escucho bien. Si quieres, escríbelo. Ya regresó. Parece que se le había ido el internet. No se había ido todo. No, pues yo estuve transmitiendo completo. No, ya, estoy aquí. Ah, eras tú. Ok. Dali como que se quedó dormido. Ok. Pregunto, en este momento, que ustedes tienen una opción de levantar la mano, una manito azul. Coloquen ese icono, quienes quieren hacer preguntas relacionadas a lo que yo les acabo de colocar, lo que acabo de explicar brevemente. Es el momento para hacer las preguntas. Recuerdo, si no hay preguntas en este momento del referente entre Engerly, dígame Engerly, habilita tu micrófono y puedes hablar, dime.
A ver, habla, Angerly. ¿Me escuchan? Ahora sí, dime. Ok. Profesora, referente a cuando se nos indicó lo de el cuestionario, la persona que tiene el cuestionario o las encuestas, Ujú. tengo una duda. Si solamente, Sí. por ejemplo, mi grupo, solamente hicimos una sola metodología o un solo, no sé, que si hicimos nada más la ¿Un solo encuesta de qué? que sí o no, Ajá, ya va. Vamos a aclarar los términos. Ese sí o no, ¿qué es? ¿Es una técnica o un instrumento, Angerly? es un instrumento. Muy bien, entonces la pregunta es, nuestro grupo hizo un solo instrumento. Si es sí o no, son preguntas cerradas. Eso, Angerly, para Ok. ti, ¿es una entrevista o un cuestionario? Es un cuestionario. Perfecto, muy bien. Ahora sí, pregúntame. Tu equipo utilizó aplicó una sola técnica, que es la encuesta, con un instrumento del cuestionario. ¿Cuál es la duda? Ok. Mi duda es que si no importa que solamente hayamos utilizado un solo instrumento. No hay No hay problema. ningún problema con eso. No hay ningún Ok. problema. Importante es Era eso, que profe. me grafiques, tranquila, que tabules y grafiques las preguntas y las respuestas. Acuérdense que ustedes hicieron una matriz para analizar por bloques, ¿te acuerdas? Que lo hicieron con el diagnóstico, todos los equipos tenían una matriz. Sí. Ok, esa matriz, fíjate cómo lo vas a hacer. Supongamos que tu cuestionario tuviese áreas, ¿ok? Ahorita no recuerdo bien tu punto, pero supongamos que tú tienes un área que estaba relacionada a la parte, como tú eres manual, si no, no mal recuerdo, ¿no? También eres caja Sí, es chica, un manual, profe. para caja chica. Ajá. Entonces, tú hiciste varias preguntas relacionadas a todo lo que es control interno, lo que era la caja chica, etcétera. Yo debo, no que ustedes deben, presentar por cada pregunta cuántos dijeron sí y cuántos dijeron no, y graficar, ¿ok? Pero, Ok. adicional, si esas preguntas están categorizadas, es decir, yo tengo un área que se llama control interno y dentro de ese control interno yo hice 5 preguntas que estaban relacionadas a control interno, que es donde hicimos la matriz. ¿Sí me sigue, Angelina? Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, después que yo grafiqué y que tabulé cada una de las preguntas que forma parte de esa área, entonces yo presento al final de esas preguntas el resumen por categoría. Entonces, por control interno, yo observé esto, qué está presente, qué no está presente. Entonces, yo puedo determinar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas para esa organización. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Trata de hacer, hoy es jueves, trata de trabajar esas graficaciones y tabulaciones. Trata de tenerlas listas para el martes, Angelina, a modo de borrador, pero en Excel. Me lo compartes al correo, me mandas un WhatsApp porque si no, no me voy a dar cuenta que está direccionado al teléfono, pero tengo tanto trabajo con la empresa que muy poco. Entonces es más fácil si me escribes por WhatsApp y me dices, profe, le envié el archivo y yo te reviso la graficación de cómo la estás haciendo. Pero necesito que me envíes el cuestionario también. ¿Ok? Ok, está bien, profesora. Ok, perfecto. ¿Listo con tu grupo? ¿Hay otra duda? Bueno, hasta los momentos no. Ok, perfecto. ¿Otro grupo que tenga alguna inquietud? Ogdalis, Dublimar, no sé si me logró escucharme al final. Dublimar, soy nueva en esto. ¿Qué pasó, Dublimar? ¿Me escuchas? Creo que Dublimar me puede escuchar, pero no me puede hablar. Alguien que le escriba a Dublimar si ella me logra escuchar y que si tiene alguna pregunta que la escriba en el chat, por favor. El equipo de Ogdalis, ¿alguna pregunta? Ogdalis, Rubén, que están presentes, aunque la respuesta que le di a Angerly es válida para todos los grupos. Con la explicación que le dio a Angerly, a mí me quedó muy claro. Ok, perfecto, es válido, perfecto, dale, es válido para todos los grupos. La diferencia va a estar, dime, No sé dale. si Rubén tenga alguna duda al respecto. Vamos a ver, Rubén, ¿alguna duda? Mi duda es la siguiente. Usted está Ajá. conversando sobre el IAP, sobre la investigación de acción participativa. Nosotros Ajá, fuimos necesito que a la hable más duro, empresa. Rubén, te acerques más al micrófono. Ok, ¿así me escucha? Ahora sí, yo te escucho, pero un poquito más alto no estaría mal. No puedo gritar. Ok, tranquilo, pero así te escucho bien, dime. Ok, profe. Ajá, ya va, Rubén, tú tienes el micrófono apagado. Dígale a Rubén que se espere un minutito. Ajá, Rubén, ya va. Ok, Rubén, no sé por qué tu micrófono no me deja. Lo estoy reiniciando para que puedas hablar, pero no puedo. Profe, silencia el mío, por favor. Ajá, voy. Escríbanle a Rubén que por favor, si está hablando, nadie lo escucha. Ok, Ahora listo. me escucha. Ahora sí, dime, Rubén. Ok, usted nos comentaba sobre la investigación de acción participativa y tengo una duda. Dime. En este punto, usted nos dice que hay que investigar qué en sí, en qué nos tenemos que enfocar ahí en la investigación de acción participativa. No lo tengo muy claro. Ok, tú qué es lo primer punto. Lo primero que tienes que hacer en ese punto es definir investigación acción participativa por un autor. Y un autor metodológico reciente. Reciente es
los últimos 5 o 6 años, ¿ok? Primero la defines y después, en el párrafo siguiente, vas a decir cómo le aplicó tu grupo la investigación acción participativa en su proyecto. Por ejemplo, coloco, supongamos que, hipotéticamente, te dice que la investigación acción participativa es un proceso en el cual tú creas una torta. Lo voy a hablar muy, muy básico, sencillito. Y entonces tú haces una torta y la decoras y entonces agradas a las personas. Supongamos que esa fuese la definición, ¿ok? Tú la defines. En el párrafo siguiente te dice, bueno, en función a esta definición, nosotros en nuestro proyecto aplicamos la investigación acción participativa creando una torta, para lo cual compramos los ingredientes, mezclamos los ingredientes, realizamos la mezcla, llevamos al horno y al final decoramos la torta. ¿Ok? Muy básicamente, en 4 o 5 líneas, vas a decir lo que la teoría arriba me enunciaste, cómo la aplicar. La acción participativa te habla de involucrarte con la comunidad, te habla de convertirte en un investigador, en vez de ser un investigador que está fuera del problema, que está fuera como un médico. Acuérdate cómo hace un médico. Tú vas al médico, el médico que te medio revisa y lo primero que te hace es una serie de exámenes. Aplica estos exámenes. Estos exámenes para nosotros son nuestros instrumentos, aquí. Cuando tú le llevas los instrumentos al médico, el médico ¿qué hace? Tabula, revisa, analiza, compara con lo que él tiene y dice, bueno, usted sufre de dolores de cabeza. Entonces, yo explico que duele la cabeza. Usted sufre de migraña. Ajá. Entonces, el medicamento va a hacer tal cosa. Cuando él va a pasar un informe, él dice, bueno, acudió la participante tal, la atendí, le pedí estos instrumentos, hice un informe y le apliqué tal tratamiento. ¿Okay? Eso es lo que ustedes van a hacer. Ahora, la diferencia es que la investigación acción participativa no es como el médico. En un enfoque de investigación acción participativa, el médico casi que se muda para tu casa. Se muda para tu casa y te dice, para ver, vamos a tomarte la temperatura. No, mira, a tal hora te pasó esto. Y entonces tú no, pero es que a mí me duele la cabeza.